El celular pitó 4 veces en menos de un minuto. Ella miró la pantalla y el estómago se le revolvió. Reunión adelantada. Entrega ahora. Responde urgente, ¿dónde estás? Intentó levantarse de la cama, pero el cuerpo no respondió. No era pereza. No era sueño. Fue como si alguien la hubiera apagado por dentro. Y entonces llegó la peor notificación. La que no se podía deshacer. Tu acceso ha sido revocado. Parpadeó, pensando que era un error. Pero no lo era. Y en ese exacto momento, ella todavía no sabía que eso era solo el comienzo. Porque lo que iba a descubrir en las siguientes horas no tenía que ver con el cansancio. No tenía que ver con el trabajo. No tenía que ver con una rutina pesada. Tenía que ver con el control. Y cuando finalmente se dio cuenta de quién estaba controlando sus horarios, el precio que pagaría al final sería demasiado alto como para volver atrás. Abrió los ojos y no sintió un buen día. Sintió como si alguien le hubiera arrojado una manta mojada por dentro del cuerpo. El corazón latía rápido, pero el resto de ella parecía atrasado. Lo primero que hizo su mano fue buscar el celular. No era deseo. Era reflejo. Como si su vida empezara después de que la pantalla se encendiera. La pantalla se encendió y fue un aluvión, mensajes, recordatorios, exigencias. Y nada era una petición. Todo era una orden disfrazada. Se levantó y fue al baño con la cabeza baja, ya calculando el retraso. No había hecho nada y ya se sentía culpable. Como si existir de su manera fuera siempre insuficiente. Frente al espejo, intentó sonreír. Pero salió una expresión extraña, medio vacía, medio irritada. Pensó, es solo cansancio. Nada más. Pero, ¿por qué ese cansancio parecía tener intención? Como si alguien empujara su rutina con las propias manos. Y ella ni siquiera sospechaba de quién era esa mano. Antes del café, ya había pedido disculpas 2 veces. Perdón por la demora. Perdón, lo olvidé. Y ni siquiera sabía que había olvidado, solo sabía que algo. El café se enfrió en la taza porque quedó atrapada en una secuencia de tareas cortas. Tareas pequeñas, pero que drenaban como si fueran gigantes. La casa hacía ruido, el celular hacía ruido, el mundo hacía ruido. Y por dentro de ella también. Una frase martillaba sin parar, te estás quedando atrás. Respiraba y sentía el pecho apretado, como si el aire no alcanzara. Miró el reloj y sintió rabia de sí misma. ¿Cómo ya voy tarde si apenas empecé? Cuando intentó apagar el celular por un minuto, llegó el miedo. Miedo real. Como si desaparecía 5 minutos, algo grave fuera a pasar. Entonces lo encendió otra vez. Rápido. Como quien vuelve corriendo a una jaula, creyendo que la jaula es seguridad. Y ese pensamiento fue la primera señal de que algo estaba mal. Empezó a vivir a base de listas. Lista de compras, lista de tareas, lista de metas, lista de pendientes, lista de cosas simples. Solo que lo simple nunca se terminaba. Cada vez que tachaba un punto, aparecían 3 nuevos. Era como correr en una caminadora que acelera sola. Y nadie le preguntaba si quería seguir. Comenzó a despertarse más temprano. Luego empezó a dormir menos. Después a tomar demasiado café. Luego a irritarse por cualquier cosa. Y cuando alguien decía tranquila, ella quería gritar. Porque no era calma lo que necesitaba. Era permiso para parar. Intentó convencerse de que era solo una etapa. Una semana más y mejora. Pero su cuerpo empezó a dar señales extrañas, olvidos, temblores, llanto sin motivo. Y aún así, seguía. Porque su vida parecía un contrato invisible, solo mereces descansar cuando termines todo. Y ella no tenía idea de quién había escrito ese contrato. Por fuera, parecía funcional. Respondía mensajes, iba y venía, sonreía en los momentos correctos. Incluso bromeaba sobre estar cansada. Pero por dentro, había una soledad fea. Esa soledad que aparece cuando sientes que, si te caes, nadie te va a sostener.
Un día se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío. Ni triste, ni feliz. Solo, vacía. El celular vibró y no lo tocó. Vibró otra vez. Y una parte de ella pensó, déjalo. Que todo se rompa. Que explote. Pero la otra parte se levantó en automático. Porque ya no sabía quién mandaba en ella. Y fue ahí cuando apareció la frase, bajita, venenosa, no estás cansada, eres débil. La creyó por unos segundos. Esos segundos fueron suficientes para odiarse. Y cuando alguien se odia, se vuelve fácil de controlar. El problema es que, ella todavía no sabía quién estaba alimentando ese odio. Esa mañana abrió el correo del trabajo y no pudo entrar. La contraseña no funcionó. Intentó otra vez. Y otra vez. Hasta que apareció el mensaje, acceso revocado. Sintió el rostro arder. No de vergüenza, de pánico. Como si alguien le hubiera quitado el suelo. Envió un mensaje, debe ser un error, ya lo soluciono. Pero las respuestas fueron secas, rápidas, impacientes. Y nadie preguntó si estaba bien. Solo, resuélvelo. Apúrate. Arréglatelas. Entonces entendió algo horrible, el sistema funcionaba perfectamente, sin ella. El día seguía. Las exigencias seguían. La que estaba fallando era ella. Y en ese instante, su mente dio un salto peligroso, si no sirvo, desaparezco. Ese pensamiento no nació ahí. Vivía en ella desde hacía tiempo. Solo estaba esperando un detonante para despertar. Tomó el celular para pedir ayuda y vio una notificación vieja, olvidada. Un recordatorio automático que ella misma había programado meses atrás. Revisar correos cada 10 minutos. Responder mensajes en menos de 2 minutos. No parar. No parar. No parar. Se quedó mirando eso como si perteneciera a otra persona. Porque lo era. Era una versión de ella que se había acostumbrado a vivir con miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a quedarse atrás. Y sin darse cuenta, había creado un manual de supervivencia. Solo que ese manual se había convertido en una prisión. Entonces llegó la pregunta que le cortó por dentro, ¿quién puso estas reglas en mi cabeza? Porque no surgieron de la nada. Nadie nace creyendo que debe pedir perdón por existir. Nadie nace creyendo que descansar es culpa. Alguien lo enseñó. Alguien lo repitió. Alguien lo reforzó. Y ella estaba a punto de descubrir que no era solo alguien. Era todo un sistema. Empezó a notar los detalles. El celular vibraba y ella se levantaba. El reloj sonaba y ella corría. Llegaba un mensaje y el corazón se aceleraba. Eso no era vida. Era condicionamiento. Como un perro que escucha el sonido del plato de comida y entra en alerta. Ella estaba entrenada. Intentó hacer una prueba ridícula, pasar 20 minutos sin mirar el celular. Solo 20. En el minuto 3 ya estaba inquieta. En el minuto 7 estaba sudando. En el minuto 12 parecía que algo malo iba a pasar. En el minuto 15 lo abrió. Y la sensación fue alivio, seguido de vergüenza. Como si alguien hubiera ganado una guerra dentro de ella. Y ahí vio al villano, no era una persona. Era la suma de todo lo que la empujaba de vuelta al automático. Notificaciones. Exigencias. Expectativas. Comparación. Esa voz interna gritando, haz más, hazlo mejor, hazlo ahora. El villano invisible tenía la forma del mundo, pero la llave del candado estaba en su mano. Y eso era aún más aterrador. Decidió, hoy voy a respirar. Pero el mundo no estuvo de acuerdo con ella. Intentó rechazar una exigencia y recibió una respuesta fría, entonces buscamos a alguien que pueda con eso. No hubo gritos. No hubo pelea. Fue peor, fue indiferencia. Sintió que la garganta se le cerraba. Porque entendió que el amor y el valor que recibía eran condicionales. Mientras lo entregaba todo, era buena. Cuando pidió espacio, se volvió un problema.
Y eso no pasaba solo en el trabajo. Pasaba en muchos lugares de su vida. Amistades. Familia. Relaciones. Gente que la buscaba cuando la necesitaba y desaparecía cuando se cansaba. Sintió rabia. No solo hacia ellos. Hacia ella misma. ¿Cómo dejé que esto pasara? Y la respuesta llegó sin pedir permiso, porque siempre creyó que tenía que merecer la paz. Pero nadie merece la paz es un derecho. Y en ese instante entendió que desacelerar iba a doler. Porque iba a revelar quienes solo la querían funcionando. Al final de esa semana, se desmayó en el baño. Sin escena bonita. Sin aviso. Simplemente se apagó. La frente golpeó suavemente la pared y despertó en el suelo, con la mejilla fría contra el piso. El celular vibró. Volvió a vibrar. Y ella empezó a reír. Una risa extraña, casi llanto. Se quedó sentada allí, en el suelo, y pensó, si muero hoy, mañana igual habrá reunión. Esa frase no fue dramática. Fue lúcida. Y la lucidez, a veces, da más miedo que la tristeza. Porque no hay forma de dejar de verla. Tomó el celular y, por primera vez, no respondió. No por fuerza. Por agotamiento real. Y en ese silencio forzado, escuchó su propia mente. Su mente no pedía productividad. Pedía auxilio. Solo que el auxilio no venía de afuera. Tenía que empezar con una decisión pequeña, pero gigante. Y estaba a punto de tomarla. Al día siguiente hizo algo simple, cambió el celular de lugar. Lo dejó lejos. Y aunque parezca tonto, fue como alejar una sirena del oído. Respiró hondo, tomó agua, comió sin apuro. Su cabeza intentaba arrastrarla de vuelta, estás perdiendo tiempo. Y ella respondió, en voz baja, estoy recuperando mi vida. Empezó a decir no en pequeñas dosis. No a todo. No de golpe. Solo lo suficiente para probar quién era sin el piloto automático. Y como era de esperarse, llegó la resistencia. Gente reclamando. Gente poniendo mala cara. Gente insinuando que estaba cambiada. Y lo estaba. Pero no era un cambio malo. Era un regreso. Era ella volviendo a ella. Pero el precio apareció. Perdió una oportunidad. Perdió una invitación. Perdió la aprobación de algunas personas. Y dolió. Pero dolió de una forma limpia, distinta. Porque por primera vez, el dolor venía de una decisión consciente, no de la sumisión. Y entendió algo, el control de la rutina no es una conquista. Es una lucha diaria. Y el verdadero enemigo no iba a desaparecer, solo iba a intentar entrar por otra puerta. La revelación llegó en un detalle que nunca había enfrentado. No estaba controlada por un jefe. Ni por una aplicación. Ni por una agenda. Estaba controlada por una idea. La idea de que, si se detenía, sería reemplazada. La idea de que, si descansaba, sería culpable. La idea de que, si no respondía rápido, perdería amor, respeto, espacio. Y esa idea había sido sembrada en ella durante años, en la comparación, en la exigencia interna, en la necesidad de ser útil. El villano invisible era el miedo disfrazado de rutina. Y cuando finalmente lo vio con claridad, todo tuvo sentido. El cansancio constante no era falta de energía diaria. Era exceso de obediencia. Era vivir para cumplir horarios que nunca habían sido elegidos por ella. No estaba cansada sin motivo. El motivo era claro, estaba viviendo una vida que no se sentía como suya. Y ese día, decidió reescribir las reglas. Aunque el mundo se quejara. No se convirtió en otra persona de un día para otro. Seguía cansándose. Seguía equivocándose. A veces volvía al automático. Pero ahora, cuando el celular vibraba, respiraba antes de obedecer. Cuando aparecía la culpa, se preguntaba, ¿culpa de qué? ¿De ser humana? Cuando la presión constante intentaba empujarla, recordaba el suelo frío del baño y se decía a sí misma, no voy a volver ahí. Porque su cansancio nunca fue solo físico.
Fue emocional. Fue mental. Fue vivir como si el mundo tuviera un control remoto y ella apretara play todos los días. Y si en algún momento sentiste que esta historia se parecía a la tuya, si te reconociste en esta rutina que consume, entonces quédate aquí conmigo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete al canal y activa la campana. Porque la próxima historia va a doler y al mismo tiempo va a liberar. Ella creía que era pereza, hasta descubrir por qué no podía actuar. Y cuando escuches el motivo, tal vez nunca más te trates como a tu enemigo.